Compartir esta mañana y abrir las escrituras y compartir esta enseñanza. Estamos en la serie que hemos llamado Cultura de Reino. Cultura de Reino, y hemos hablado que el reino de los cielos no es simplemente un mensaje, sino es una cultura, es una manera de ser, una manera de expresarnos, una manera de vivir, como Jesús lo estableció cuando vino a establecer su reino, cuando vino a revelar de qué se trataba el reino de los cielos. Y estuvimos hablando un poco que este reino de los cielos que se ha acercado y que la iglesia establece, tiene algunas cualidades. Y lo primero que dijimos es que los que vivimos en la cultura de reino abrazamos la honra como un principio valioso, como un principio importante. Abrazamos la honra entendiendo que es muy valioso poder ser parte de la iglesia, es muy valioso el día que el Señor nos da, es muy valioso la gracia y el favor que cada día es derramado sobre nosotros por parte de nuestro Dios. Vivimos con un corazón agradecido, por eso honramos a Dios y honramos lo que Dios honra. Le damos valor a lo que Dios valora. Y nos miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que las personas que Dios puso a nuestro alrededor son valiosas. Entonces en la cultura de reino miramos el oro en el barro de ajeno, destacamos las virtudes, nos defendemos, nos cuidamos, no nos comparamos, no competimos, sino que nos animamos a caminar juntos, sosteniéndonos los brazos. Pero también estuvimos hablando que la honra no se queda en palabras, sino que la honra también se traduce en una acción concreta. Y hablamos que la honra nos lleva a ponernos a disposición de los demás. Y dijimos, el que vive en la cultura de reino permanece en una cultura de honra y se expresa en una cultura de servicio. Y estuvimos hablando que el servirnos unos a otros es la manera en que expresamos esto que Dios nos enseñó, darle valor a lo que Él le da valor. Así que estuvimos hablando qué importante que es vivir sirviéndonos unos a otros y sirviendo a Dios. La iglesia vive y se expresa en una cultura de reino. La honra es un principio que nos lleva a responder y ponernos a disposición de Dios. Y esta cultura de servicio nos ayuda a poder caminar, ayudándonos unos a otros. Construimos ciertas bases en cuanto al servicio. Esta semana tuve una reunión de líderes, nuestra reunión mensual de liderazgo, y una de las cosas que conversamos es que pocas veces se ha hablado del servicio como lo estoy hablando ahora. Porque creo que a mi modo de ver que el Señor nos está llamando a ocupar nuestro lugar. Todos miembros de un cuerpo que funcionan para que la iglesia crezca y se expanda. Que todos somos valiosos, que cada uno cumple una función, que Dios te llamó para que no te quedes sentado, sino que estés en movimiento. Y en ese mover veas cómo Dios se glorifica, cómo Dios hace algo extraordinario. Así que esta cultura de servicio nos interpela a ponernos en movimiento, a responder. Pero hemos hablado que cuando servimos a Dios lo hacemos porque le amamos, lo hacemos porque estamos agradecidos, lo hacemos porque queremos complacer al pedido de nuestro Rey, al pedido de Dios. Así que estuvimos hablando que es importante ponernos a disposición sin olvidar que tenemos que cuidar el corazón. El corazón que sirve a Dios primero está a los pies de Jesús y luego se pone a disposición de otros. Así que en esta segunda parte, esta es la quinta sesión, pero hoy voy a hablar sobre la segunda parte de cultura de servicio. El domingo, hace 15 días atrás, antes de Semana Santa, te hablé que cultura de reino tiene que ver con honra y con servicio. Y esta es la segunda parte de cultura de servicio. Y quiero que te quedes con una frase que fue la que el Señor me ministró. Estaba durmiendo la noche, meditando sobre este mensaje. Y la frase que el Señor me trajo al corazón es: el que sirve al Padre termina en el palacio del Rey. Quiero que sostengas esta frase hasta el final. El que sirve al Padre termina en el palacio del Rey. Así que hoy vamos a ver la segunda parte de cultura de servicio. En esta serie de cultura de reino vimos la honra y ahora estamos viendo el servicio, pero como lo dice la palabra. Y para mí fue importante tomar el término honra y servicio y ponerlo en el lugar correcto. Porque por años
esto ya lo hablé, en la iglesia de Cristo, por usar mal el concepto de honra y manipular con respecto al servicio, terminamos en situaciones erradas, complejas, difíciles. Pero la Biblia nos enseña que tanto la honra como el servicio son principios de reino. Y como hablamos siempre, por una mala experiencia o porque alguien no lo utilizó bien, no podemos tachar el diseño de Dios. Si tuviste una mala experiencia, si te decepcionaron en cuanto a la honra o el servicio, no taches el principio del reino. Viví en el reino, como lo dice la palabra, honrando y sirviendo a Dios. Así que el tema de hoy, el título es: el servicio nos posiciona en el propósito. El servicio a Dios nos posiciona en su propósito. Y esta es la segunda parte de Cultura de Servicio. Y hoy voy a hablarte de un tema, o de una historia, mejor dicho, que a mí me apasiona, que la conozco mucho. No voy a hacer la pregunta que hice ayer en el Instituto de Edificar. ¿Cuántos conocían la historia de un personaje? Casi todos, pero había uno que no la conocía. Entonces por ese uno la tuve que contar a todo el auditorio. Entonces no voy a preguntar esta pregunta porque no sea cosa que me vean la obligación de contarte toda la historia. Aunque vos sabés que me gusta, pero no lo voy a hacer. Porque, como diría un gran filósofo, time is money. Después le preguntan a alguien qué significa. Bien, entonces vamos a hablar sobre la historia del rey David. Y esta historia es fascinante, tiene ribetes extraordinarios, tiene momentos épicos y momentos delicados. Pero solamente me quiero parar en el episodio que está en 1 Samuel capítulo 17. Y vamos a ver que la historia del rey David no comienza en un palacio, si bien fue el gran rey de Israel. Ni siquiera comienza en la contienda o en la batalla o en la lucha con el gigante Goliat, sino que vamos a ver que la historia del rey David comienza en un campo cuidando ovejas. Y quiero hablarte de esta situación. Quiero hablarte de la historia del rey David cuidando ovejas que no eran suyas, simplemente por servir a su padre Isaí. Así que esto me da el pie para el primer punto de esta mañana y reflexionar juntos que el servicio comienza en el reino con lo que el Padre te ha dado, con lo que el Padre te ha confiado. Así comienza el servicio en el reino. ¿Cómo comenzamos a serle útiles a Dios? Sirviendo con lo que el Padre te ha dado. 1 Samuel capítulo 17 versículo 15 dice el texto bíblico: pero David había ido y vuelto, y dejando a Saúl, lo dejó al rey Saúl. ¿Para qué? Para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y acá el texto bíblico nos habla y nos recuerda que David tenía asignada una tarea. Él cuidaba las ovejas de su padre Isaí en Belén. Era una tarea aparentemente muy menor, algo simple, algo invisible, algo que nadie consideraba. Se cree que el padre de David, Isaí, le dio esta tarea a David casi dejándolo en el olvido, dejándolo en la intemperie, mientras sus otros 7 hijos, los otros hijos de Isaí, fueron entrenados y preparados como hombres de guerra. David estaba en el medio del campo cuidando ovejitas. Y sin embargo, vemos a David con esta asignación que su padre natural Isaí le había dado. Él estaba con esta responsabilidad, estaba sirviendo a su padre, cuidando, apacentando, pastoreando unas pocas ovejitas solo en medio del campo. Y esto es importante verlo porque la Biblia no lo dice. No sabemos si David eligió o no esta tarea, si él se ofreció. Lo que sí vemos es que él decidió ser fiel con lo que el Padre le asignó. Estaba con el rey Saúl, pero en 1 Samuel capítulo 17 dice que se tuvo que ir porque en Belén estaba su tarea, cuidar las ovejas de su padre. Y el primer punto que quiero construir en esta mañana es que colaborar con el propósito de Dios comienza cuidando lo que Dios puso en tus manos. ¿Querés estar en las cosas de Dios? ¿Querés vivir en la cultura de reino siendo fiel al Señor? El primer punto es: tenés que ser fiel con lo que el Padre te asignó, servir a Dios con lo que Él puso en tus manos. Muchas veces queremos cosas grandes,
algo que tenga que ver con nuestros deseos y expectativas. Y no nos damos cuenta que a veces por nuestras propias expectativas terminamos descuidando lo que Dios ya te dio. Terminamos menospreciando lo que se nos asignó, lo que nos tocó en la vida administrar. El capítulo 17 es importante que lo tengas en cuenta. David ya había sido ungido como rey. Sin embargo, un capítulo después, porque eso sucedió antes, David, habiendo sido ungido como rey, sigue con su tarea aparentemente menor, que nadie se acordaba, que nadie consideraba: cuidar a ovejas que encima no eran suyas en medio del campo. Muchas veces queremos el palacio, sabemos que Dios nos prometió ese lugar, pero no queremos esperar y soportar las inclemencias del campo. Queremos que Dios cumpla su propósito, que la palabra de Dios se haga realidad en nuestras vidas, pero a veces no queremos soportar el proceso que se necesita para que esa palabra se haga carne en nosotros. Mira, en el reino de Dios, el campo es la escuela previa para llegar al palacio. No lo olvides. El servicio comienza cuidando lo que Dios puso en tus manos, como por ejemplo tu familia, tus hijos, las responsabilidades de tu día a día. Ahí comienza el servicio del reino de Dios. El servicio comienza con lo que el Padre te confió, y eso es importante, ser fiel ahí. Porque vas a ver, y la Biblia lo aclara y lo promete, que cuando uno sirve a Dios con lo que Él te asignó con fidelidad, ese servicio en el reino te abre puertas. Y esto me da el pie para el segundo punto en esta mañana. El servicio fiel en lo pequeño es el que te abre puertas grandes en la vida. No lo olvides. Fiel en lo pequeño. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas. Te pongo en contexto. David estaba en el momento en que Goliat estaba amedrentando, intimidando al pueblo de Israel. Entonces nadie se animaba a pelear con el gigante de 3 metros. Y ahí aparece David. ¿Y qué aparece? Aparece la oportunidad, una puerta se le presenta a David. ¿Y qué es lo que dice David en este momento? Le dice a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué hacía David? Salía tras el león o el oso y lo hería y lo libraba de su boca. ¿Te imaginas a un jovencito de 17, 18 años corriendo un león o un oso? Qué tremendo, ¿no? ¿Qué dice David? Le dice Saúl: mirá, yo fui entrenado en el campo, siendo fiel a la tarea que se me asignó. ¿Y qué pasaba ahí? Si algún león o un oso tomaba un corderito de la manada, yo lo corría y lo libraba de su boca. Mirá lo que dice: y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, ¿qué dice David? Tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque provocó al ejército del Dios viviente. Mientras nadie veía a David en el campo estaba siendo formado para el propósito de Dios. Porque en el campo David aprendió a cuidar lo que no era suyo y honrarlo. En el campo David aprendió a pelear por lo que se le había asignado. En el campo David aprendió a depender de Dios, inclusive con las inclemencias del tiempo, con las cosas que no podía controlar, con la naturaleza. En el campo David enfrentó leones y osos. Esa fue la escuela donde David desarrolló carácter, madurez, aprendió lo que es el servicio, ser fiel a lo que le tocó en la vida, a lo que se le asignó. Un principio de reino, hermano. Dios forma en secreto lo que después usará en público, no lo olvides. Dios forma en secreto lo que Él va a utilizar en público, no lo subestimes. Hermano, lo que nadie ve es lo que Dios usará.
Siempre ocurre en la Biblia, en el texto bíblico, que lo que pasa en lo invisible, medio como que define lo que va a ocurrir en lo visible. Porque esto invisible de David, su proceso en el campo, cuidando unas simples ovejitas, fue el entrenamiento para enfrentar a Goliat. Derrotó al gigante, tuvo la victoria, llegó al palacio, pero primero el campo, servir con fidelidad. Y esto es muy importante porque, hermano, Dios no promociona talentos y dones. Dios promociona fidelidad en el servicio. Dios no promociona capacidades. Dios utiliza y usa corazones que sirven con fidelidad a lo que Dios le dio, le asignó. Hay gente que quiere hacer cosas grandes para el Señor y quiere lograr grandes cosas en la vida, pero sigue teniendo dificultades para hacerse responsable o servir con fidelidad con lo poquito que tenés hoy. Hay gente que sueña con un montón de cosas grandes para que Dios haga, o sueña para que Dios use su vida en cosas grandes, pero no puede cuidar lo pequeño que hoy Dios le dio. No sé, te voy a decir unos ejemplos. Hay gente que dice: yo quiero lograr esto en la vida, quiero alcanzar aquello, quiero que Dios me use de esta manera en el reino, pero ni siquiera llega a pagar la luz a tiempo, ni siquiera llega a orar y un compromiso, no puede vivir sin deuda, vive de prestado. Una vez leí un libro que decía Fiel en lo natural, de Rick Godwin, un autor de Estados Unidos, un pastor, y el libro parecía que el hombre tenía una obsesión con cortar el pasto. Decía: si no cortas el pasto en tu casa. Y te hablaba, fiel en lo natural. A veces uno espera cosas grandes, pero no se da cuenta que lo primero, lo chiquito, lo que se te ha asignado, ahí está la escuela del reino. Eso es servir al Señor, cumplir con tu trabajo. Los que estudian, no llevarse materia, no buscar siempre la ventaja para tratar de hacer lo menos posible y llenarse de dinero. No es así. A veces como que hay una desconexión entre lo mínimo que esa persona tiene que hacer y las expectativas que tiene en la vida. Y no se da cuenta que muchas veces las puertas no se abren porque no está siendo fiel con lo que Dios le asignó en lo pequeño. Y esto me conecta con el tercer punto, porque para vivir en una cultura de servicio necesito no solamente ser fiel, sino obediente y responsable. Este detalle que está escondido en 1 Samuel 17, no te lo pierdas porque es extraordinario. Acompáñame, versículo 17 al 19. Y dijo Isaí a David su hijo, el padre de David, ¿no? Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mirá si tus hermanos están buenos, toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Fíjate esto, en un momento Isaí le da otra tarea a David. Y uno espera que después de tantos años en que David fue fiel, cuando el padre lo llame para darle una tarea, bueno, ahora sí, lo va a recompensar con una tarea importante. ¿Cuál es la tarea que le da Isaí? El chico de los mandados. Y vos decís: este es el momento, fui fiel, cuidé lo que se me dio, perseveré, estuve ahí. Este es el momento donde se me será asignado lo que Dios me prometió. Fui ungido como rey. Su padre Isaí lo llama y le dice: anda, haceme un mandadito para tus hermanos. ¿Qué le dice el padre? Le dice: anda y lleva unos quesitos para allá. Tus hermanos valientes de guerra que están dando la vida por todos nosotros. Anda y haceme este favor. Isaí no le pide no le da una gran tarea, le vuelve a dar algo menor, algo insignificante, algo que parece que no tiene valor. Lleva unos quesos para tus hermanos. Es más, tráeme algo de ropa de ellos porque quiero cerciorarme que están bien.
Así que David responde y le lleva unos quesitos a sus hermanos. Y tienen que traer la ropa, ¿no? Y es interesante porque nada de esto vemos como una gran tarea, ni una tarea espiritual. No era algo grande, no era algo que tenía que ver con su llamado, con su propósito, porque David había sido como ungido como el próximo rey de Israel y estaba llevando unos quesitos para sus hermanos. David tenía que servir, ¿a quiénes? A sus hermanos, que siempre lo menospreciaron y siempre lo dejaron en el olvido. Pero David obedeció a su padre, sin discutir, sin cuestionar, sin resistir al pedido. Y David lo hizo así, hermano, porque el corazón que sirve a Dios, que sirve en el reino, no discute, no objeta, responde en lo que el Padre está pidiendo. David entendía el concepto de autoridad, entendía lo que implicaba servir con responsabilidad. Mirá esta perla escondida que está en el versículo 20. Cuando Isaí le dice a David, haceme este mandadito para tus hermanos que están haciendo una gran tarea en el frente de batalla. Mirá el versículo 20, mirá lo que dice. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Subrayá esa parte. Dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. No te pierdas esto. David se fue para responder al pedido de su padre Isaí, pero fíjate este detalle. No dejó las ovejas sin cuidado. No se olvidó de la tarea que le había sido dada. No se olvidó de su responsabilidad, sino que dejó las ovejitas de su padre al cuidado de alguien. Quizás vos y yo, bueno, no te quiero incluir, quizás yo me hubiese olvidado, digo, ya está, que las ovejitas se manejen solas. La urgencia de la tarea, que era ir a ver sus hermanos en el frente de batalla, era más importante que quizás cualquier otra cosa. Pero no, David se ocupó de ser fiel con la responsabilidad que Dios le había dado, de ocuparse. Hermano, entender la cultura de servicio es obedecer, pero sin descuidar lo que Dios te dio, sirviendo con fidelidad. ¿Y sabes lo que ocurre cuando servís con fidelidad con lo que Dios te dio? El Señor te abre puertas, te pone en el momento correcto en la vida. Hermano, si servís a Dios con lo que Dios te dio, Dios te coloca en el momento oportuno y te abre puertas. Por eso es importante caminar en la cultura del servicio, porque la iglesia que sirve es la que se posiciona en el palacio del Rey. El cuarto punto es el servicio a Dios. El servicio, como lo dice la palabra, te posiciona en el momento correcto. El versículo 22 y 23 del capítulo 17 dice: entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. David va al campamento y en el valle de Ela está el gigante amedrentando a los ejércitos del Dios viviente. Y David lo oye. David no fue buscando una oportunidad personal. Él fue a servir. Respondió al pedido del Padre, ser el chico de los mandados, su tarea simple y menor. Sin descuidar lo que se le había asignado, dejó sus ovejitas al cuidado de alguien. Y mientras servía a los hermanos que lo menospreciaron, que lo dejaron de lado, escuchó a Goliat y la oportunidad de su vida apareció. David estaba en el momento correcto, en el lugar oportuno, porque fue fiel y sirvió a Dios y no menospreció lo que Dios le asignó. Y este momento frente a Goliat cambió su vida, cambió su futuro, cambió el futuro de su familia, hermano, cambió el futuro de la nación. Porque respondió a ser el chico de los mandados. Hermano querido, el servicio fiel y responsable, obediente, te posiciona en el momento oportuno donde Dios se va a manifestar.
Qué tremendo que es que cuando servís a Dios fielmente, terminás en el lugar correcto, las oportunidades llegan solas. Las oportunidades llegan solas. Hermano, David no buscó a Goliat, pero el servicio fiel lo puso ahí. El ser responsable lo posicionó en el momento correcto. Él había sido formado en el secreto. Quizás nunca entendió para qué era, pero en ese momento lo que Dios formó en el secreto lo iba a usar en público. Muchos quieren enfrentar a los gigantes de la vida, pero no pasaron por el proceso del campo, del secreto. El proceso donde nadie ve, de ser fiel en lo pequeño. Hermano, nuestra era, nuestro clima de época es complejo. Vivimos en una era donde un video puede hacerse viral y de la noche a la mañana hay personas que se vuelven mega famosas e hipermillonarias. Y como que en las redes está esta oportunidad de que en cualquier momento puede cambiar la vida, pero eso es una ilusión, la vida no es así. Esto tiene que ver con el clima de época. Es la ilusión de este mundo. Es la propuesta mentirosa y destructiva del sistema de Babilonia que embriaga a nuestros jóvenes con la cultura de lo instantáneo, sin sacrificio, sin esfuerzo, sin responsabilidad, evadiendo los procesos. La vida no es así. El reino no es así. Y esto también nos permea a nosotros en la iglesia, porque muchos quieren responder al propósito de Dios sin pasar por el campo, por el proceso, por ser fiel en lo pequeño, con obediencia, sin ser responsables con la tarea que nadie ve. Mirá lo que dijo Jesús. Lucas 16:11. ¿Qué dice Jesús? Le dijo: entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Ah, no, pero pastor, yo estoy para otras cosas. Hermano, ¿qué es lo que Dios te dio en tus manos? ¿Cómo lo estás cuidando? Jesús dijo: ¿cómo te voy a dar las riquezas celestiales si lo mínimo no está ahí? Pretendemos jugar en las primeras ligas de la vida y en el reino, pero no somos cuidadosos a veces con lo que se nos asignó. Y cuando vivimos en una cultura de servicio, hermano, no estamos buscando oportunidades. Las puertas se abren, las oportunidades llegan en el momento oportuno. Y Dios te muestra que todo lo que formó en el secreto era para esta hora. El último punto, al principio, el servicio te lleva del campo al palacio. El que sirve a Dios termina en el palacio. El que sirve al Padre termina en el palacio. Porque David se enfrenta con Goliat. Fíjate lo que dice 1 Samuel 17, 24 al 25. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Porque claro, Goliat era un gigante de 3 metros. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. ¿Y qué dice la palabra? El que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. La recompensa para el vencedor. Cuando termina el capítulo 17, en el versículo 57 y 58, dice que David, cuando volvía de matar al filisteo, a Goliat, Abner lo tomó, el general del ejército, y lo llevó delante de Saúl. Y David tenía la cabeza de Goliat en su mano. Y Saúl le dijo: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. David nunca dejó de servir. Siempre fue un siervo. La recompensa para que él venciera a Goliat era grandes riquezas. Y encima se convertiría en el yerno del rey. La persona que venciera a Goliat sería prácticamente el príncipe de Israel. Se quedaría viviendo en el palacio. Y encima su familia tendría beneficios impositivos. A ver, todos conocemos la historia de David.
David no quiere la armadura de Saúl porque Saúl le dice, bueno, está bien, si vos venciste leones y osos en el campo, nadie se anima a enfrentar a Goliat, anda vos, David. Y Saúl le intenta compartir la armadura de guerra, David se la pone pero no le queda porque él sabe que él necesita pelear como Dios lo entrenó. Y Dios lo entrenó con una onda, corriendo detrás de los animales feroces. Así que todos conocemos la historia, que David necesita estar cómodo para poder enfrentar al gigante de 3 metros. ¿Y qué hace David? Con su onda y con una simple piedrita, la lanza, le pega en medio de la frente a Goliat. Goliat cae en tierra y David se para arriba de Goliat y con la propia espada de Goliat le corta la cabeza. Pero hermano, esta historia hermosa y maravillosa del poder de Dios no comienza ahí, comienza en el campo. Comienza siendo fiel, comienza sirviendo a Dios con lo que parece insignificante. Cuando él estaba cuidando lo que no era suyo, cuando David era fiel con una tarea menor, soportando la inclemencia de su proceso. Hermano, el palacio comienza en la fidelidad, en la obediencia, en el servir a Dios con lo que Él te ha dado. Hermano, el que sirve al Padre termina en el palacio del Rey. Pero no es porque buscamos estar ahí, no es por la fuerza. Dios lo hace, Dios provoca esto como respuesta de una vida que vive sirviendo a Dios, sirviendo al Padre. Como conclusión, la vida de Cristo se forma cuando servimos a Dios, cuando nos ponemos a disposición de su obra, de su reino, de lo que Él ama, de lo que Él está haciendo en este tiempo, que seas parte de lo que Él está edificando. Cristo se forma en el proceso, en las cosas simples de la vida, en la sencillez de aquello que se te asignó. Se manifiesta en el momento oportuno. No lo fuerces, no trates de derribarlo con tus propias ideas. Estate atento, estate despierto, porque quizás siendo fiel con eso que parece que nadie ve, es lo que Dios utilizará y la oportunidad se presentará y verás cómo Dios se manifiesta, porque ha visto un corazón que está dispuesto a servir, a honrar, a vivir por Él y para Él. Hermano, la invitación de hoy no es a buscar el palacio, es a ser fiel en el campo de la vida, es a ser fiel con lo que Dios te dio, es servir con lo que parece insignificante, menor, que nadie ve. No despreciar y dejar de desesperarte porque aquello que estás esperando no llega, no ocurre. La invitación es a comenzar a responder con lo que Dios ya puso en tus manos. Hermano, no desprecies el campo de la vida, porque es el camino al palacio. No olvides que Dios no promociona talento ni dones. Dios promociona corazones fieles que les sirven, que les son útiles para su reino. Porque el proceso de hoy, las dificultades de hoy, lo que estás sorteando en el día de hoy, los retos que estás superando, es la plataforma para las oportunidades de mañana. David no fue al valle de Ela a una guerra por ambición, fue a servir a sus hermanos que lo menospreciaron, pero él fue fiel al pedido del Padre. Hermanos que nunca lo tuvieron en cuenta, el Padre que nunca lo vio con los ojos, con lo que quizás él hubiera querido, como sus otros hermanos, hombres de guerra. Era un simple pastor de ovejas. Pero ¿sabes qué hace el Señor? Él ve quién está detrás de las ovejas. Él ve quién se está formando en el campo. Él reconoce quienes están cuidando lo pequeño, cuidando lo que Él te asignó, obedeciendo. ¿Sabes que el servicio te pone en el lugar donde Dios manifiesta su propósito? Hoy a la mañana estaba leyendo el texto bíblico que utilizaron para el video de Acción Social. Un área donde nos ponemos al servicio de otros, un área donde mostramos el amor en acción. Y el texto bíblico que se utilizó para el video de Acción Social es Lucas 12:37. ¿Qué dice Lucas 12:37? Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga
los halle velando. ¿Sabes qué significa velar? Estar alertas, expectantes, cuidando lo que Dios te dio. Bienaventurados los siervos que están cuidando, están ahí. ¿Qué es lo que Dios te dio? Mirá la promesa que dice el texto bíblico. De cierto os digo que su Señor se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hermano, ¿cómo estás transitando el campo de la vida? ¿Estás siendo fiel o estás esperando todo el tiempo otra cosa y esa expectativa de lo que no es te está distrayendo de cuidar? ¿Lo estás haciendo con excelencia o estás haciendo lo mínimo tratando de sacar una ventaja como lo hace este mundo? Hermano, cuando sos fiel sirviendo con lo que Dios te confió, Él se encarga de tu mañana, no te preocupes. Él te coloca, las oportunidades llegan, porque todo en Dios comienza pequeño y Dios lo hace grande. Todo en Dios es ser fiel y Dios abre puertas. Todo en Dios es cuidar lo que Él te asignó, aunque nadie ve y nadie le importa, y Dios lo promociona. El punto es, ¿qué te asignó el Señor? ¿Qué te dio el Señor? ¿Cómo estás cuidando lo que Él te dio? Para nosotros, en lo personal, este es un tiempo donde siento que como familia estamos cosechando un tiempo hermoso en el Señor. Y nos llegan situaciones que a veces no las podemos atender, inclusive que son oportunidades. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido? Que estar sirviendo a Dios continuamente hace que lleguen las oportunidades y las puertas se abran. No las buscamos, vienen. Es más, el texto bíblico dice, las bendiciones te alcanzarán. No vamos detrás de la bendición, Cristo es nuestra bendición y nos empiezan a alcanzar las oportunidades del reino. El punto es que nunca dejamos de cuidar, de ser fiel, de servir a Dios a sus propósitos. Servir al Padre te termina llevando al palacio del Rey. No buscamos el palacio, buscamos cuidar lo que Dios nos dio y eso nos lleva delante del Rey, del palacio. Amén. Te invito a ponerte de pie, vamos a orar.